título de esta noche, el mensaje, usted lo habrá visto, le hemos puesto Después de Cristo. Todos los que estamos acá hemos de alguna u otra manera tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. En algún momento de la vida el Señor Jesús se acercó a nosotros y pudo, Él con su soberano amor, hacer lo que nadie antes y nadie después podrá hacer. Y si hay quizás entre los presentes alguien que no haya pasado por este encuentro con el Señor, hoy es un día más que el Señor regala. Hoy es un día más de oportunidades que nuestro Dios, nuestro grandísimo Dios, nos regala a cada uno de los que estamos acá para poder tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. Decisiones que van mucho más allá de lo del día de mañana. Son decisiones que nos llevan a la eternidad misma con nuestro Señor. ¿Sabe, hermano? No sé cuántos de acá le gusta la historia. Los jóvenes ya me miran como diciendo, estamos en vacaciones, ni me hables del colegio, de la facultad, ni de nada. A ver si se animan, alguno que se anima a levantarme la mano y decirme, a mí me gusta historia. No le estoy diciendo ni estudiarla, ni rendirla, ni nada, pero es lindo saber de lo que pasó antes, ¿o no? Bueno, están aprobados, los que levantan la mano están aprobados, los otros no, ¿sí? Bueno, a mí también me gusta, ahí tengo una profe de historia, así que todo lo que digamos tiene que ser pasado por ella. Es linda la historia, ¿no? Es lindo saber qué pasó antes, porque alguien dijo alguna vez que entendiendo qué fue lo que pasó antes, podemos entender por qué estamos como estamos, o por qué somos lo que somos. A mí también me gustaba la historia de chico, cuando iba a la secundaria, me gustaba hasta que había que rendir. O sea, la parte de la prueba no me gustaba, el examen no me gustaba, pero todo lo otro sí, le prestaba atención a la profesora, me gustaba lo que ella contaba, las líneas del tiempo, las edades, paleolítico, neolítico, la historia argentina, los presidentes, Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento y demás. Bien, me aprendí eso nada más, no me pregunte más. No, bueno, Urquiza 1854. ¿No? Bueno, por ahí cerca. La asamblea del año 13. Asamblea del año 13, antes de 1810. Por eso es que en nuestro país no hay esclavitud, porque la asamblea del año 13 la abolió. Bien, no me voy a decir nada más porque me estoy metiendo en un terreno complicado. Pero en fin, allá el profe me dice todo que sí. No, me está diciendo que no, pero yo sigo. En fin, creo que a usted también le gusta la historia. Seguramente a todos los que estamos acá alguna vez en la vida, alguien nos hizo hacer la línea del tiempo. La famosa línea del tiempo, con el 0 y para atrás se cuenta en negativo y para adelante se cuenta en positivo. Cuando tuvimos que seguramente estudiar en el cole, en la facu, en algún lugar, esto lo hacíamos por una cuestión mecánica de hay que cumplir con la tarea, se dice, se hace y se entrega. No sé si le habrá pasado, pero en mi vida, a mí me pasó que cuando me encontré con el Señor, cuando Él me encontró y tuvimos un encuentro, entendí esa línea del tiempo. Y le di mucho más valor que lo que le había dado en la secundaria. Entendí lo que esa marca en el año 0 significaba. Entendí cuando leía los libros de historias que no son largos por lo general, pero entendí esa sigla DC, después de Cristo. Y pasó a ser en mi vida algo mucho más importante que un tema de historia para estudiar y rendir. Ese DC pasó a ser en mi vida algo mucho más trascendental. Significaba mucho más de lo que esas dos simples letritas querían decir, después de Cristo. El ser humano lo utilizó para contar la historia de la humanidad y más o menos lograr ubicarla en el tiempo. Entonces, los que comenzaron con los relatos antiguos, escribían libros y demás, empezaron a ubicar, bueno, esto pasó en tal año de C, después de Cristo. Esta sigla usted sabe que viene de una abreviación, claro, traducida del castellano, hemos terminado abreviando, pero viene del latín Anno Domini, que significa el año del Señor, o una traducción parecida, el año del Señor, que a su vez es una abreviatura de una palabra, de una expresión mucho más larga que significa el año del nacimiento del Señor. Y ese año de nacimiento del Señor pasó a ser Anno Domini,
año del Señor, que en nuestros días se conoce como DC, después de Cristo. Y simboliza el año cero, el año del nacimiento del Señor Jesucristo. Y simboliza, o quiere explicar de alguna manera, algo que impactó a la humanidad de tal forma que la cambió por completo. Hermano, yo no sé si voy a lograr con mis brutas palabras poder dejar en su corazón la importancia que tiene esta frase, después de Cristo. Su vida y mi vida han sido transformadas, cambiadas, impactadas, tocadas, modificadas después de que Cristo se acercó a nosotros. El ser humano la estudia como un hito de la historia. Nosotros sabemos que es algo trascendental en el tiempo. Cuando nos vayamos de este mundo, ese DC aún sigue impactando nuestras almas, porque hemos pasado después de Cristo. Bueno, la era que vivimos es una era que está después de Cristo. Y nosotros vivimos en el 2022 después de Cristo. Usted me ha escuchado decir después de Cristo muchas veces, no se aburra. Yo quería invitar esta noche que podamos meditar en algunos acontecimientos que están en la Biblia, que conocemos mucho, que quizás son sencillos de explicar y sencillos de entender, pero que quizás podemos tomarlos y volver a aplicarlos en nuestra vida, o al menos preguntarnos a nosotros mismos si esos hitos, si estos 3 puntitos que vamos a ver en esta noche están realmente impactando mi vida. Y si mi vida y tu vida, mi querido hermano, están guiándose o están basándose en los principios del después de Cristo. ¿Sabe que en el momento, en este tiempo, estuve obviamente viendo un poquito más el libro de Hechos, porque ahí comienza, digamos, si bien el DC simboliza el año cero, el año de nacimiento del Señor, en el libro de Hechos vemos todo lo que pasó después de que nuestro Señor cumple la misión que vino a hacer en la tierra, que es la de morir por cada uno de nosotros, que es la de tener un ministerio, ir a la cruz, sufrir, morir, resucitar, aparecerse, seguir enseñando la ascensión y dejar instalado a la persona del Espíritu Santo. Cuando todo esto pasa, lo encontramos en el libro de Hechos en la Biblia. Y me llamó la atención mucho cómo esta época del DC, del después de Cristo, comienza. Mire, vamos a hacer una brevísimo relato de los segundos, esos segundos anteriores a que nuestro Señor Jesucristo entregara su Espíritu, y unos segundos después, porque vamos a encontrar que nos encontramos todos representados en 3 personas en esos segundos. Hermano, el Señor acababa de entregar el Espíritu, y en esos segundos posteriores, la humanidad toda se ve representada en la escena que los evangelios nos cuentan. Miren, los evangelios cuentan y relatan que al Señor Jesucristo lo crucificaron en una cruz de madera, como era la forma romana de crucificar, de matar y de dar dolor a las personas. Pero los evangelios nos cuentan que al lado de él crucificaron a 2 malhechores, a 2 personas que habían hecho cosas malas y que tenían el merecido, estaban recibiendo su merecido. Y, hermano, porcentaje de la humanidad se ve representada en estas 2 personas. Mire, piense conmigo. Un porcentaje de la humanidad representada en una de las personas reconoce al Salvador, sabe que el Señor Jesucristo no ha hecho nada para merecerlo, sabe que es absolutamente inocente y que Él está yendo en ese lugar porque realmente quiere. Y un porcentaje de estas 2 personas que están ahí representándolos a muchos de nosotros, acepta al Salvador y recibe perdón y recibe promesa de una vida venidera. ¿Se acuerda? Es el malhechor bueno que le sabemos decir. Es porque aquel que le reconoció y en los últimos segunditos de su vida se entregó, o al menos reconoció, y el Señor le dice: de cierto estarás conmigo en el paraíso. Pero también hay otro porcentaje representado ahí también, que es la otra persona. Y es un porcentaje de la vida diaria de las personas que conocemos a diario en este tiempo y a lo largo de la humanidad después de Cristo. Personas que aún habiendo tenido contacto o habiendo tenido conocimiento del Señor Jesús, le rechazan.
aún sabiendo que esa persona es buena y demás, decide burlarse, decide injuriar, decide morir o vivir o morir vivir sus últimos minutos de vida y morir en la suya, morir con sus principios y sus valores, rechazando al Salvador. Dígame, hermano, si en dos simples personas, en esos segundos previos y posteriores a que nuestro Señor Jesucristo abriera el camino eterno, no vemos muchas de las personas que conocemos, su vecino, su pariente, su misma vida quizás, representada en estas dos personas. Uno acepta, el otro rechaza. Pero hay más, cuando esté comenzando esta era del después de Cristo, hay otra persona cerca que también representa un gran porcentaje de la comunidad actual. Y los evangelios también lo relatan y también lo cuentan. Y es el centurión. ¿Recuerda? Miren, uno está colgado a la derecha del Señor Jesús, otro está colgado a la izquierda y el otro está a los pies de la cruz. Y los evangelios cuentan que esa persona a los pies de la cruz, llamado centurión, persona con autoridad en la comunidad de ese tiempo, después de haber visto las cosas que pasaron, después de haber visto cómo el Señor hasta el último minuto no abre su boca, es traspasado y entrega su espíritu y la oscuridad y el temblor y todas las cuestiones que pasaron, esa persona exclama, verdaderamente, esta persona era justa. Otro evangelio va a decir, verdaderamente esta persona es hija de Dios, es hijo de Dios. Y ahí hay otro porcentaje de la humanidad representada en ese centurión. Personas que tienen hacia Dios solamente buenas expresiones, pero que no deciden cambiar su vida. Hermano, encontramos, permítame que sea reiterativo, pero encontramos en la cruz colgado a alguien sufriendo que entiende que es pecador y se reconoce. Tenemos del otro lado a alguien que no lo entiende y decide burlarse y muere así. Y tenemos a los pies de la cruz a alguien que dice, sí, este es justo. Pero nada más. No se sabe nada más del centurión. Estoy quizás hablando de más porque quizás esta persona se entregó a los pies del Señor. Pero hermano, ¿cuántas personas conoce usted? Solamente con lindas expresiones. Solamente con lindos deseos hacia Dios. Y nada más. No hay una vida entregada y demás. Bueno, de esta manera comienza esta era del después de Cristo. Mire, en tres personas cómo nos vemos todos representados en el primer momento que comienza este tiempo. Pero hay algo más. Este tiempo comienza con otro hecho que a mí personalmente me ha impactado desde el momento que lo leí hace mucho tiempo. Y que vez tras vez, cada vez que lo leo, me vuelve a impactar. Y es el velo rasgado de arriba a abajo. Es algo que hasta el día de hoy no lo puedo entender. Cómo el Señor armó toda la escena, todo el plan perfecto, y cómo los simbolismos se van dando uno tras otro, hasta llegar al velo rasgado de arriba hacia abajo. Yo me imagino las personas que estaban en el templo que no habían asistido a la crucifixión de Jesús. Aquellas personas que tenían que dar cuentas de que habían estado cuidando el templo. Cuando vienen los sumos sacerdotes o las autoridades, ¿qué le habrán dicho? Che, ¿quién de ustedes rompió el velo? Nosotros no tocamos nada. Se rompió solo. Se rompió de arriba a abajo. ¿Qué de apuradas, de buscar respuestas, de buscar solución a ese problema tremendo, hermano? Porque el velo se rasgaba y se estaba viendo lo que no se podía ver. Las personas que accedían al templo estaban pudiendo observar lo que no se podía ver. Y el velo se rasga de arriba a abajo. Y nuestro Señor comienza, nuestro Dios comienza esta era, hermano, desde después de Cristo, diciendo, no hace falta más velo. El velo tiene que romperse. Me puse a pensar mucho en este tema y digo, de que el velo se rompiera de arriba a abajo, no solamente simboliza que el Señor estaba de alguna manera enviando el mensaje de que ahora hay libre entrada al lugar santísimo. De alguna manera no solamente el Señor está diciendo ahora todos pueden entrar, sino que también simboliza que el velo había quedado obsoleto. Simboliza que los ritualismos, que en su momento fueron muy útiles, llegaron a su final.
cumplieron su ciclo. Las promesas fueron cumplidas en Cristo y el velo necesita romperse, necesita salir de escena porque ahora hay otro que tiene que tomar la escena principal. Que el velo se rompa significa que el Señor quería ahora que cada una de las personas pudieran tener libre acceso. Pero que el velo se rompa también significaba que el que quisiera ya podía entrar y ver lo que quisiera ver. Que por mucho tiempo fue prohibido. Que por mucho tiempo fue destinado a personas exclusivas. Por muy poquitos minutos en un año y con muchos protocolos, una persona podía entrar del otro lado del velo y hacer lo que tenía que hacer y volver a salir, si es que no se le encontraba en el pecado. Hermanos, pero el velo se rompe. La era del después de Cristo comienza con el velo rasgado. Comienza con el Señor diciendo, ¿quieren entrar? Entren, ya no hay nada más que ver ahí. Ya no hay nada más interesante que ver ahí, porque la presencia mía que estaba en ese lugar ya no está más. El que quiere entrar y ver, puede ver y no iba a encontrar nada espiritual en ese momento. Por eso el velo se rompe. Porque si yo, que no podía entrar, quiero entrar, veía la ornamentación, podía ver la pintura, podía ver todo, porque no iba a encontrar nada espiritual. Hermano, porque la presencia que por siglos estuvo en ese lugar, hoy en ese momento comenzaba a habitar en los corazones de las personas que le aceptaran. Por eso el velo se rompe y por eso el velo deja de tener importancia. Así, hermano, comienza tu después de Cristo y mi después de Cristo. Así comienza esta nueva era que estamos viviendo después de Jesús, después del poder de Jesús. Pero, dicho esto, yo quería rápidamente, 3 puntitos. Acompáñenme a Hechos capítulo 10 y vamos a encontrar el primero de los puntos, que es, habla acerca de que después de Cristo las personas comienzan a ser guiadas por el Espíritu Santo. Después de Cristo las personas comienzan a ser guiadas por el Espíritu Santo. Rápidamente, Hechos capítulo 10. Usted conoce el relato. Pedro y Cornelio. Hechos 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, esto es, las 3 de la tarde, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente, y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este pose en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y el ángel, que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Primera escena, Cornelio a la hora novena, a las 3 de la tarde, ve a un ángel que le dice, tus oraciones, tus limosnas han llegado a mi presencia. Tienes que hacer esto, esto y esto. Segunda escena, el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, esto es, las 12 del mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajo de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles de aves del cielo, y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Escucha el relato, hermano. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Yo no sé si usted alcanza a entender el relato. Hermano, el Señor habla con Cornelio. Le dice, por medio de un ángel, habla con Cornelio, le dice, tus oraciones, tus limonas han llegado a mi presencia,
envía 3 personas, o envía personas que busquen a Pedro, que está en la casa de cierta persona que tiene una casa frente al mar. Wow, ahí ya es un detalle lindo, ¿no? Casa frente al mar. Pedro el otro día, esto es a las 3 de la tarde, Pedro el otro día, a las 12 del mediodía, sube a orar. Sube a la azotea de la casa que da al mar y sube a orar. Dice el relato que mientras Pedro sube a orar, las personas comienzan a ingresar a la ciudad donde está Pedro. Usted imagínese, esta es una serie de Netflix tremenda. Las personas empiezan a entrar en la ciudad y Pedro sube los primeros escalones a la azotea. Pedro comienza a tener la visión y las personas comienzan en un plano paralelo de la escena de la serie de Netflix. En un plano paralelo las personas comienzan a preguntar dónde vive Pedro. Y en este tiempo que las personas comienzan a preguntar dónde vive Pedro, un cierto Simón Cirene, que es curtidor y que demás, bueno, empiezan a preguntar y hasta acercarse cerca de la casa. En todo esto Pedro está tratando de entender lo que acaba de ver. En todo esto Pedro está confundido y dice, ¿qué es lo que el Señor me acaba de mostrar? Y dice el relato que mientras él sigue pensando y sigue pensando, las personas en la puerta de la casa. Las personas golpean la puerta, buscan a Pedro, y mientras Pedro, dice el relato, no lo vamos a leer, pero dice que mientras Pedro sigue pensando, escucha una voz, lo vamos a tener que leer. Versículo, porque es importante. Versículo, déjeme, 19, gracias. Perfecto. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Hermano, es Pedro, tosco, duro, difícil de que entienda las cosas. Y después de Cristo, este Pedro comienza a aprender a vivir siendo guiado por el Espíritu Santo. Él está en una azotea viendo el mar y pensando y demás, las personas golpean la puerta de su casa y él escucha una voz del Espíritu que dice, 3 personas te buscan, tienes que bajar. Hermano, yo no me quiero detener mucho en este tiempo pero es hermoso lo que pasa. Porque Pedro, que es judío de arriba a abajo, entiende que el Espíritu le dice eso, desciende y decide, recuerda el relato que dice que Pedro tenía mucho hambre, porque a las 12 del mediodía, Pedro decide almorzar con personas que no son judías. Pedro decide hospedarlas. Pedro decide pasar tiempo con ellas. Pedro decide hacer que pasen la noche en la casa donde él estaba. Judío de arriba a abajo. Pedro, tosco, siendo guiado por el Espíritu Santo. Y sabe, hermano, esto me impacta. ¿Sabe cuál es la única confirmación que Pedro tiene para saber que está haciendo lo correcto? Es que él había escuchado al Espíritu Santo, que le decía, tienes que bajar a recibir esas personas. ¿Sabe? Esto del DC, esto del después de Cristo, es hermoso entender cómo las personas después y solamente después de Cristo comienzan a ser enseñadas para ser personas guiadas por el Espíritu Santo. Hermano, yo no sé cómo está tu vida, no sé cómo viniste, si realmente estás pudiendo hacerle caso al Espíritu Santo, si no le estás pudiendo hacer caso, si hay cuestiones que todavía, o decisiones que todavía están haciendo falta que Él intervenga más, que Él tenga mayor presencia, mayor poder, mayor impacto en tu vida. La cuestión es que aprendemos de un Pedro tosco, duro, una persona difícil. Y él aprende que si el Espíritu Santo dice algo, hay que hacerlo. Hermano, el relato termina y es hermoso lo que ocurre en la casa de Cornelio. Pero la única confirmación que Pedro tiene es que él escuchó al Espíritu Santo. Y está yendo en contra de rituales, está yendo en contra de preceptos, está yendo en contra de entrar en contacto con gente que él no tenía que entrar en contacto. Come con ellos, personas que tienen rituales diferentes, se visten diferentes, se cepillan los dientes diferentes, de un montón de formas. Pedro está confiado en que está haciendo lo correcto. Yo no sé si usted me entiende dónde estoy yendo. Eso pasa después y solamente después de Cristo, hermano. Las personas comienzan a entender que tienen que ser guiadas. Hermano y hermana querida, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo están tus decisiones? ¿Cómo está tu día a día, tu familia, tu matrimonio, tus decisiones laborales? ¿Cómo está tu entorno? ¿Realmente le estamos dando o haciendo caso al Espíritu Santo? Vamos a ver, Mel está por ahí.
Gracias. Rápidamente, un video rapidito de 1 minuto que simboliza lo que estoy queriendo explicar. Dos, uno, vamos. 200, sube, no se ve por medio, fondo y derecha 6. No se ve por medio, a fondo y derecha 6. Y 80, no se ve por izquierda y 50, derecha 5, ras bajando. No se ve por izquierda y 50, derecha 5, ras bajando. Izquierda 6 después. Izquierda 6. Sigue, no se ve fondo. Este es fondo, este a fondo. Y 150, salto verduleros. Qué lindo. No se ve frenando mucho y sigue derecha 3, frenando mucho acá. La Listo. derecha 3, Gracias, Mela. Uy, qué lindo, dice el copiloto. No sé cuánto le gusta la carga de autos, o cuánto le gustan los autos y demás. ¿Sabe? Esto simboliza el Espíritu Santo, hermano. Usted diría, ¿qué sacrilegio está diciendo ese Luján? De afuera se ve, cuando usted va al rally, de afuera se ve un auto que anda rápido, que anda cerca de los límites, pero que no choca nunca. De afuera usted ve un auto que va rapidísimo, muy bien piloteado, usted dice, no, el que lo está manejando es un capo total. Pasa muy cerquita de las curvas, hace los saltos, cae, el auto no se rompe, se acomoda, gira para la derecha, gira para la izquierda, pone los cambios como tiene que ser, como quizás muchos de los que estamos acá manejamos, conozco a algunos que manejan más o menos así, pero, hermano, de afuera se ve un auto bien piloteado, pero cuando vemos adentro, vemos a una persona que está manejando así un auto, pero vemos a alguien al lado, que no para de dar instrucciones, que no para de leer un relato y que no para de decirle en tercera, en cuarta, rápido, acelera, frena, cuidado, más derecho, más de izquierda, cerrado, cuidado, más abierto. Hermano, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que tu auto ande bien, Él quiere que tu auto siga en la carrera, Él quiere que aceleres cuando Él te dice que acelera. Él quiere que frenes cuando Él quiere y sabe que tienes que frenar. Hermano, Él quiere que tomes la curva cuando Él sabe que tienes que tomar la curva. Él tiene el machete del camino. Él sabe dónde están los peligros y dónde están los peligros. Él sabe cuándo acelerar, cuándo frenar, la curva larga, la curva corta. Él sabe cuando estás yendo muy cerca de los límites, muy cerca del peligro, muy cerca de la piedra, del barranco, de lo que fuera. Eso hace el Espíritu Santo, hermano. Y acabamos de leer que en cierta época, después del Señor Jesucristo, poco tiempo después, las personas comienzan a ser entrenadas a poder vivir de esta manera, haciéndole caso. Puedo buscar en la Biblia un montón de ejemplos que hablan de esto. ¿Se acuerda de Pablo cuando quiere ir a un lado y el Espíritu le dice, yo entendí que del Espíritu no me dejaba ir a tal lado y fui al otro? Hermano, eso es el Espíritu obrando en nuestras vidas. Hermano, quiero hacerte al menos pensar, ¿cómo estás dirigiendo el auto que te han regalado? Quiero al menos hacerte pensar, o al menos hacerte reflexionar, a ver si estás realmente corriendo la carrera, si realmente le estás dando importancia al copiloto, si estamos escuchando sus indicaciones o si no. Las personas comenzaron a vivir por el Espíritu después de Cristo. Y nosotros debemos seguir esa costumbre. Debemos aprender a vivir por el Espíritu. Pero dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hermano, no alcanza con venir a la iglesia, no alcanza con leer la Biblia de vez en cuando en la semana. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Nuestra vida mejora, nuestra vida se potencia, nuestra relación con el Creador se va a un nivel superior cuando empezamos a hacerle caso y a escuchar la voz del Espíritu Santo. No estoy diciendo nada nuevo, seguramente lo he escuchado muchas veces, pero qué necesario recordarlo. Yo sé que es difícil saber qué es lo que Dios quiere para mi vida, pero a veces la voz del Espíritu es tan clara, es tan simple, y nosotros de alguna otra manera decidimos poner una mordaza y que el copiloto no me diga dónde tengo que doblar, cuándo tengo que hacerlo, cuándo tengo que acelerar. Seguimos. Después de Cristo no solamente las personas comienzan a vivir por el Espíritu, sino que también
las personas se asombran de Jesús. Esto solamente después de Cristo. Les invito a que busquen su Biblia, un relato breve que vamos a leer, Lucas capítulo 24, versículo 41. Usted conoce el contexto, el camino de Maús. Dos personas van caminando, hablando entre sí de las cosas que habían sucedido. El Señor se acerca a ellos, comienza a hablar. Van a un lugar, Él los acompaña, cenan, salen, el Señor se desaparece. Las personas entienden que había sido Jesús quien había estado con ellos. Van, llegan a Jerusalén, en Jerusalén se encuentran con los otros discípulos y les empiezan a contar las cosas que habían pasado. Y llegamos al versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a ustedes. Entonces, espantándolos y atemorizándolos, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Hermano, hay un versículo 41, lo vuelvo a leer. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, otra versión dice asombrados, Él les dice: ¿tienen algo para comer? ¿Sabe? Usted el relato lo conoce, la enseñanza la conocemos y demás, pero quiero hacer un poquito de foco en esta palabrita. Las personas estaban maravilladas de Jesús. Ellos habían quedado absolutamente asombrados de Jesús. Claro, usted imagínese que nosotros estamos acá hablando y de repente alguien traspasa la pared y empieza a hablarles como el Señor Jesucristo. Nos quedaríamos sin palabras. Nos quedaríamos con la boca abierta. Algunos saldríamos corriendo. Otros no sabíamos qué hacer. Situación incómoda, situación difícil. ¿Cómo se explica? Va en contra de las leyes de la física y de toda la ciencia conocida. Bueno, el Señor Jesús hace eso y puede hacer mucho más. Y lo hizo. Pero pasa que cuando el Señor Jesús hace esto con estas personas, nos está queriendo, o al menos yo tomé la enseñanza, de que Él nos está queriendo decir que las personas necesitan, aún hoy, después de tantos años, seguir asombrándose por Jesús. Hermano, esto parece algo muy sencillo y un punto quizás muy fácil de entender. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto que no te asombras por un encuentro que hayas tenido o en tus encuentros diarios de devocionales y demás? ¿Hace cuánto que no te asombra realmente? Que no te deja con la boca abierta, que no te deja sin palabras algo que Jesús haya hecho. Hermano, ¿qué tan rápido nos acostumbramos a leer la Biblia y entenderla que son relatos bíblicos, históricos, y que sí nos gustan, nos hacen bien, nos llenan, pero hermano, ¿hace cuánto que la persona, solamente la persona de Jesús, no te deja con la boca abierta? Que algo que Él haya hecho no te deja asombrado por completo. Que no te deja como estas personas maravillados. Esas personas se quedaron sin hablar. No entendían nada y se quedaron calladitos. Y el Señor Jesús, como vio que ellos habían quedado así, les dice: ¿tienen algo de comer para que terminen de entender que soy yo? Hermano, ¿sabes? No va a pasar que mientras estés leyendo tu Biblia, el Señor traspase la pared y se te aparezca y te diga esto o esto otro. O que te diga que tiene hambre o que le pidas, te pida que le prepares algo para comer. Pero sí puede pasar, y debe pasar, mi querido hermano y hermana, que la persona del Señor Jesucristo nos tenga, perdónenme la expresión, embobados todos los días. Usted ha tenido un bebé cerca, vio cómo los bebés tienen ese poder sobrenatural de dejarnos, ay, qué lindo que son, todo, y los grandes estamos todos, y estamos haciendo todo cositas de los bebés y nos quedamos perplejos. De igual manera, los niños cuando empiezan a crecer tienen esa habilidad de asombrarse por cosas que nosotros ya de grandes sabemos que no tienen tanto asombro. Pero los niños se asombran. Y los niños nos enseñan esto, hermano. Yo no quiero redundar mucho en este punto porque creo que todos lo sabemos, pero me gustaría que los que estemos aquí no perdamos nunca la capacidad de asombro.
Que, hermanos, los que estemos aquí nunca perdamos la capacidad de maravillarnos de nuestro Señor. Hermanos, vivimos en épocas en las cuales las personas, y quizás me incluyo, nos maravillamos de buenas reuniones, de buena alabanza tocada, de buenas luces, de un buen salón, de bancos cómodos, de aire acondicionado, calefacción cuando haga falta, de la audacia o la buena oratoria que un predicador pueda no tener. De eso sí nos maravillamos. Pero, hermanos, sé cuánto que simplemente la persona del Señor Jesús no te impacta, no te maravilla, no te asombra. Yo quería hablar esta noche esto del después de Cristo, porque creo que cada vez en cuando necesitamos resetearnos. De vez en cuando nosotros que hemos creído en Cristo necesitamos resetearnos y decir, yo tengo que entender que estoy viviendo después de Cristo en mi vida. Y que la persona del Señor Jesucristo tiene que asombrarme. Que el Espíritu Santo tiene que guiarme, pero el Señor tiene que asombrarme, maravillarme, dejarme con la boca abierta. Dejarme sin respuestas. Eso hace el Señor. Encontramos en la Biblia un montón de versículos en los cuales las personas se maravillaban de sus milagros, de sus palabras, de sus enseñanzas, de su forma de actuar, de su forma de hacer, de su forma de no hacer y demás. Acabamos de hablar de un centurión que se maravilló y dijo, verdaderamente este hombre es justo. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Y nuestra vida? ¿Y el 2022? ¿Y julio de 2022? ¿No podemos hacer lo mismo? ¿No debemos maravillarnos por la persona de nuestro Salvador? Eso pasó después de Cristo. Y llego al último punto. Después de Cristo las personas comenzaron a tener todas las cosas en común. Hechos capítulo 2, versículo 43, lo buscamos y es el último texto que leemos esta noche. Hechos 2, 43. Las personas después de Cristo comienzan a vivir por el Espíritu. Las personas después de Cristo comienzan a asombrarse por Jesús. Y las personas después de Cristo, después de tener el impacto con Cristo, comienzan a tener todas las cosas en común. Hechos capítulo 2, versículo 23 dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo sé que tenemos por ahí la excusa rápida de decir que esto pasó en Hechos y que esto fue en un tiempo determinado, por un motivo determinado y por una situación necesaria en ese tiempo de expansión del Evangelio. Hermano, pero las personas después de Cristo, acabamos de leer que tenían no muchas cosas en común, todo en común. Yo acá hice un breve resumen de lo que acabamos de leer. Miren, ellas tenían todos en común, compartían el temor, de acuerdo a lo que acabamos de leer en los versículos, la convivencia, las propiedades, las necesidades, las reuniones en el templo, las oraciones, tenían en común las comidas, el pan, las alegrías, la sencillez de corazón, las alabanzas, la ayuda al pueblo o el favor del pueblo. Y juntos, por último, recibían a los que se iban añadiendo a la iglesia. Todas esas cosas hacían juntos, tenían todo en común. La cuestión es que después de Cristo, Cristo impacta tanto a las personas, Cristo impacta tanto a la sociedad que las personas comienzan a deciden a comenzar a vivir de esta forma que hemos leído como comunidad, compartiendo absolutamente todo, bienes, comida, alegría, tristeza, llanto, dolor. Uno se moría porque lo habían matado y también compartían ese dolor. Hermano, a uno le dolía la muela y compartían que a uno le dolía la muela porque vivían juntos. Y creo que nosotros, no digo nosotros, pero digo nosotros el ser humano después de Cristo, nos hemos encargado de trabajar mucho y nos ha salido muy bien en poder arruinar este versículo.
creo que el ser humano se ha encargado de alguna manera desmembrar y lograr que tengamos una vida secular y una vida espiritual. Entonces mi vida espiritual yo la comparto con los hermanos de la iglesia y la vida secular con la gente de lo secular. Y hemos hecho también el trabajo que hemos dividido tanto en nuestra vida. Nuestros grupos, nuestras actividades están divididas entre las personas que no conocen a Dios y las personas que sí conocen a Dios. Entonces con las personas que conocen a Dios, yo no sé si a usted le pasará, pero yo al menos me comporto de una cierta manera que no es actuada ni obligada, pero me sale más natural con el grupo de las personas que conocen a Dios. Y con el grupo de las personas que no conocen a Dios, yo, sin querer, modifico algunas cuestiones de mi vida, y modifico algunas formas que no debería modificar, pero las modifico. Entonces, de repente hago y creo dos espectaculares grupos de personas cerca míos. Los que no conocen a Dios y los que sí conocen a Dios. Y yo leo Hechos, capítulo 2, versículo 43 y 4, que dice que tenían todo en común. Es decir, si había trabajo, trabajaban juntos. Si tenían que comprar algo, lo compraban juntos. Si alguien tenía necesidad, vendían para que ese supliera su necesidad. Todo junto, hermano. No solamente una reunión, no solamente una alabanza, no solamente momentos espirituales, era todo. Estamos acostumbrados a entender de que era la parte espiritual nomás. No, hermano, era todo. Compartían todo. Se iban a cepillar los dientes todo al mismo baño o a los mismos baños. Hacían la comida juntos. Charlaban juntos. Solucionaban los problemas juntos. Todos, juntos, todos. Eso dice Hechos. Yo sé que esto es una utopía y no lo podemos hacer, y Ezequiel, bájate porque lo que está diciendo, no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer algo. ¿Sabe qué? Intentar día a día, en esta iglesia, en este cuerpo, nosotros como hijos de Dios, intentar, no digo que tener todo en común, pero tener mucho más en común. Hermano, necesitamos tener mucho más cosas en común nosotros. Necesitamos salir un poco de la vida espiritual y de las actividades de la vida espiritual, y entiéndame, no me tire con nada, pero entiéndame lo que quiero decir. Necesitamos compartir mucho más que reuniones. Necesitamos compartir entre nosotros mucho más que alabanzas. Necesitamos relacionarnos más entre la semana. Hermano, si usted necesita a alguien que trabaje para usted, necesita que sea alguien de acá que trabaje para usted. En su trabajo necesitamos comenzar a trabajar más juntos, en los trabajos seculares. Yo sé que lo hacemos en gran manera, pero quizás, al menos mi forma de verlo, creo que está faltando más con la visión de nosotros entre semana. Somos muy buenos los domingos todos con todos y nos saludamos. Hermano, pero con una mano en el corazón. ¿Cuántas veces alguien te preguntó cómo estás y tu respuesta automática cuál fue? Bien. Y eso fue el único contacto que tuviste con esa persona en tu vida espiritual, ¿sí o no? ¿Pasa o no? Tenemos la respuesta automática. Hermano, necesitamos compartir mucho más que la cena. Y no estoy sacando el mérito de la cena. Entiéndame, es lo que el Señor instituyó, pero no es lo único. Necesitamos ser hermanos. Necesitamos vivir como hermanos. ¿Sabe? En esta época ya no se plantan iglesias, se plantan comunidades. Se plantan comunidades. Usted habrá escuchado de la comunidad tanto. Y es una iglesia, nada más que no tiene el título de iglesia, tiene comunidad. Y esas personas han decidido hacer más hincapié en la palabra comunidad que en la palabra iglesia. Y yo no estoy ni condenándolos ni juzgándolos, pero digo, quizás esas personas, yéndose a un extremo, buscaron la comunidad y no se fueron tanto para la iglesia, y nosotros buscamos más la parte iglesia y nos olvidamos un poco de la parte comunidad. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo. Las personas después de Cristo tenían todo en común. Usted, hermano, ¿qué tiene en común con la persona que tiene al lado, adelante o al frente? ¿Sabe qué? El Señor quiere que tengamos todo en común. El Señor quiere que nos invitemos a nuestras casas, a comer, a cenar, a tomar un mate cocido con una galletita de agua. Pero el Señor quiere que estemos en contacto en la semana. Hermano, el Señor quiere que nos sepamos nuestras cosas los unos a los otros, porque si no nos enteramos tarde después. Hermano, el Señor quiere que nos corrijamos los unos a los otros. Hermano,
La Biblia dice que quiere que nos riamos y que nos alegremos los unos a los otros. Hermano, si vos te compras un auto, yo tengo que alegrarme porque vos te compras un auto. Si vos te recibiste, yo tengo que alegrarme porque vos te recibiste. Hermano, si vos te fue bien en tu trabajo, te ascendieron, yo tengo que gozarme porque te ascendieron en tu trabajo. Las personas después de Cristo entendieron que tenían que tener todo en común. Y nosotros, hermanos, necesitamos hacer mea culpa, autoexaminarnos a nosotros mismos y ver cuánto contacto tenemos con las personas que tienen mi misma fe y que van a mi iglesia y que se sientan adelante, atrás o al costado. Esa es la manera de que la iglesia crece, hermano. Conociéndonos, entrando en contacto, ayudándonos, orando los unos por los otros, ayudándonos, abrazándonos, sosteniéndonos y haciendo todo lo que el Señor quiere que hagamos. Vemos, por último, un videíto y terminamos. La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes, Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Tú lo conoces. Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. Tú lo conoces, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él, Herodes no pudo matarlo, la muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey, Él es Jesús. Hermano, esta es la persona que impacta a la humanidad. Esta es la persona que parte de la persona que quiebra en dos la humanidad. Este es el que generó el cero en tu línea del tiempo por muchos años en el secundario. Este es quien te hizo estudiar los años negativo y positivo porque él impactó de tal manera a las personas. Impactó de tal manera la sociedad que no hubo forma
de ocultar, no hubo forma de alguna manera disimular que su vida, que su muerte, que su entrega había impactado a las personas. Y los grandes historiadores y relatadores tuvieron que no hubo forma y tuvieron que sí o sí comenzar a usar después de Cristo. D.C. Pero hubo personas mucho más allá en el tiempo, mucho más acá en el tiempo, perdón, que no conformes con hacer referencia a Cristo y cristianismo, introducieron una nueva forma de colocar las fechas. ¿Sabes qué? Hay algo que se llama era común. Y la era común viene de una frase en latín que es vulgaris era. Y esto es para las personas que no aceptan a Cristo, pero sí quieren seguir contando los años de acuerdo al año cero. Usted va a encontrar en libros de historia que en vez de decir DC, puede decir EC. Era común. Era o E de larga, de corta. Era vulgar. Vulgaris era. Es decir, usted puede escribir 2022, E de corta, y va a estar diciendo estoy en el año 2022 de la era vulgar. Usted puede decir 2022 EC, y usted está diciendo yo estoy en el 2022 de la era común. Cuento los años del año cero, pero no quiero saber nada con el cristianismo. O usted, hermano, puede tomar la hermosa decisión de contar sus años y poner yo vivo en el 2022 DC, después de Cristo. Porque Cristo ha impactado mi vida y ha hecho cosas grandiosas que nadie antes hizo. Por eso yo decido vivir en el 2022 después de Cristo. Hermano, yo quería terminar con este video porque cada vez que lo veo hago mucha fuerza para no llorar. Porque creo que el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros y que al menos merece que vos y yo tengamos mucha conciencia de que nuestras vidas deben vivirse después de Cristo, después de que Él alcanzó impacto. Y si hay en este lugar alguien que no ha entrado en contacto con el Señor, alguien que ha venido a reuniones, participado de alabanzas, participado de mensajes, participado de actividades y no ha tenido un encuentro cercano con el Salvador, yo quiero invitarte a que esta noche pueda ser la noche o el día que vos puedas entender por qué por muchos años tuviste que hacer una línea del tiempo marcando el año cero. Sabes que hubo un Salvador que se entregó por vos y que no es un relato histórico, es verídico. Él se entregó porque vos y yo no podemos hacer absolutamente nada. Vos y yo no podemos pagar absolutamente nada. Solamente Él, el Cordero perfecto, el que cumple en sí mismo un montón de profecías que se escribieron a lo largo de los años. Solamente Él podía pagar lo que ni vos ni yo podíamos pagar. Él es Jesús. Él es el creador, es el autor y el consumador, dice la Biblia. Él es quien llevó la vergüenza, Él es el principio, Él es el final, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y tu pecado, si es fuerte, si es mucho, si es una tonelada, 2 o 3, Él también tiene el poder para pagarla. Él también tiene el poder para limpiarla y para dejarte justificado delante del Padre. Yo no quiero instar a nadie que no entienda, pero si alguien ha entendido el mensaje de Cristo, que pueda tomar decisiones eternas en esta noche y que pueda pasar de muerte a vida viviendo, pero en una muerte, a pasar una vida eterna con el Creador. Y si hay en este lugar hermanos que siendo aún ya hijos de Dios han decidido vivir por el motivo que fuere en la era común o en la era vulgar, que podamos, hermanos, volver a obligarnos a vivir después de Cristo. Y que nuestras decisiones, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, mis padres, sean impactados por mi vida y el poder de Cristo obrando en mi vida, porque el Señor ha impactado nuestros corazones. Te invito a que oremos, hermanos, y le dejo a Kevin para que cierre y oramos para terminar la reunión. Amado Dios, Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites poder entender tu palabra, nos permites poder llegar a ella, tener libre acceso, Señor, y te rogamos que tú
bendiga nuestros corazones que están tan necesitados de ti, que corrija nuestros errores, que corrija nuestro camino, que por medio de la persona del Espíritu Santo nos guíes, nos ayudes y nos enseñes a ser mejores criaturas, mejores hijos. Padre, que nuestras familias, nuestros contextos sean bendecidos con tu gracia y con tu amor. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia y con tu amor. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracia y con tu amor. Dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.